Por si las moscas, vamos a hablar del Día Internacional de los Cuidados del Apoyo, que se celebra este domingo 29. Y para hablar de esto me acompaña Alejandra Haas, que es la directora ejecutiva de Oxfam México. Alejandra, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Guillermo. Me da mucho gusto saludarte. Y Alejandra, como parte de, de la conmemoración de este día, ustedes tuvieron un foro virtual que convocado por otras organizaciones. ¿De qué hablar? Mira, nosotros convocamos desde Oxfam, pero también con el Espinosa Iglesias y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y la Federic Ebert, a una conversación que tuvo lugar sobre cómo la sociedad civil puede aportar al enormemente complejo propósito de crear un sistema de cuidados, ¿no? Okay. Y eso fue como la columna vertebral del evento, pero realmente tuvimos la oportunidad de hablar también con personas que están en el legislativo, con personas que hablan desde las financiadoras, por ejemplo, también. Pues sí, porque es un tema que requiere del esfuerzo y la fuerza de todas y de todos para poder construirlo. Bueno, se dice que el cuidado y el apoyo es el motor secreto de la economía. ¿A qué se refiere este concepto? Es decir, como el motor secreto. Sí, un poco lo que decimos cuando trabajamos en cuidados es, el cuidado es todas las actividades cotidianas que realizamos, sobre todo las mujeres, en preparar alimentos, hacer la limpieza y darle el cuidado, digamos, primario a las niñas y a los niños, a las personas mayores, a las personas enfermas y los apoyos a las personas con discapacidad. Todo esto le llamamos el motor secreto porque sabemos que en la economía se valoran los bienes y los servicios, digamos, hay un mercado de bienes y servicios, pero se da por sentado que las mujeres van a realizar estas tareas de manera gratuita. Hay unas economistas argentinas que me gustan mucho que dicen, eso que llaman amor es trabajo no pagado. Exacto. Y es un poco acerca de esto, ¿no? Es acerca de cómo, pues, una empresa que tiene una serie de personas empleadas que llegan a trabajar, pues tienen la camisa planchada, desayunaron en su casa, alguien pagó la luz, alguien compró el súper, alguien, ¿no? Y todas esas, hizo la limpieza, la cama, lavó la ropa, y todas esas tareas, pues no se incorporan de manera formal como parte de la economía. ¿Cuándo fue que comenzamos a ver estos trabajos domésticos como parte de la integral de la economía y la necesidad bueno, no solamente de contabilizarlos, sino de tratar de paliar las desigualdades que provoca este asunto, ¿no? ¿Desde cuándo estamos pensando en esto? Mira, yo creo que las feministas lo han visto siempre, lo han tenido claro siempre y ha sido parte de su agenda. Hay en México grandes académicas que llevan 30 años haciendo investigación sobre este tema, gente que lo ha hablado mucho, por supuesto en la sociedad civil y el activismo, pero a mí me parece que hubo, yo diría como dos momentos recientes. Antes de la pandemia, cuando se empezó a hablar, por ejemplo, de matrimonio igualitario y de los temas de divorcio y asignación de alimentos, en donde hubo un primer momento en donde se empezó a valorar el trabajo de cuidados y a identificar cómo los roles de género establecidos en ese binarismo, mujeres están en casa, hombres están trabajando, ¿no? En la oficina, pues tuvo su primera como gran expresión de cuestionamiento, ¿no? Si, por ejemplo, había una familia homoparental y no tenían ninguno de los dos, porque son hombres, licencias de paternidad, ¿qué hacían cuando adoptaban un niño, por decir, ¿no? Entonces ahí creo que hubo un primer tema que quizá quedó en unos ciertos círculos acotados, pero empezó a haber casos en la Suprema Corte, por ejemplo, que llevó GIRE, una organización de la sociedad civil que defiende derechos reproductivos, y muy exitosamente puso el dedo en la llaga cuando llevó un caso de guarderías para hombres en el IMSS, en donde dijo la Corte, bueno, pues no por ser hombre no tienes derecho de acceder a la guardería, y empezó a haber ahí un poco de conversación institucional sobre el tema. Pero yo creo que después de la pandemia, a nivel social, empezamos a valorar, ¿no? Por quedarnos todos en casa y decir, ok, entonces no es tan fácil trapear. Exacto. Y no es tan fácil lavar los platos y toda la mañana me tomo preparar los alimentos y si el niño se enferma. Y entonces, claro, esto es una chamba, esto no es nada más como que andamos ahí descansando y en un ratito ya pasamos el trapo y nos fuimos a acostar, ¿no? Creo que esto, en ese sentido, sí trajo a la mesa a nivel global, te diría, un tema que además tiene muchas otras aristas. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres
tenían trabajos muy precarios, pues porque justo como cumplimos esta doble jornada, las mujeres generalmente no pueden tener trabajos de 9 a 6 o a 7, entonces tienen que tener trabajos que son flexibles, pero por lo tanto precarios, y son las primeras que perdieron el empleo durante la pandemia. Eso hizo que perdieran el ingreso y también fueron los trabajos que más tiempo tardaron en recuperarse. Esa es una. Y la otra es este tema de que las mujeres, por la falta de autonomía económica, y esto también se vio en la encuesta nacional sobre discriminación en México en el 2017, pues la falta de autonomía económica tiene repercusiones en todo el ciclo de vida de las mujeres. De las niñas, desde las niñas que a los 12, 13 años en algunas entidades federativas dejan la escuela para cuidar, no tienen, digamos, acceso a la educación, eso les impide tener mejores trabajos, hasta las mujeres mayores que también en la pandemia, pues son mucho más dependientes económicamente que los hombres, pero eso son dependientes económicamente no porque no hayan trabajado, sino porque trabajaron haciendo tareas que no tienen una remuneración económica. Lo mejor es más o menos evidente lo que te voy a preguntar, pero ¿por qué los cuidados y el apoyo cae del lado de las mujeres? No, yo creo que es la pregunta del millón. O sea, cae porque hay una cosa que le llaman en la OIT y otras organizaciones la división sexual del trabajo. Digamos que la sociedad en algún momento concibió que las mujeres, porque se pensaba que biológicamente así estaba determinado, eran mejores para cuidar y los hombres eran mejores para realizar tareas que generaran una remuneración económica y llevar eso al hogar. Lo ves incluso en el logo del IMSS, ¿no? Papá, mamá y bebé, y esa es como la familia perfecta en donde cada quien cumple con su rol. Eso no era así antes y no va a ser así durante mucho tiempo. Realmente es un tiempo en la historia que tampoco es todo el tiempo. Yo creo que hay muchísimas razones por las cuales, por fortuna, eso ha sido puesto en cuestión. Primero, porque todos somos seres humanos y en ese sentido todas tenemos no nada más la obligación de cuidar, sino el derecho. ¿Por qué pensamos que un hombre no quiere tener un tiempo durante los primeros días o semanas o meses del nacimiento de su hijo o hija para estar con él, sí, para desarrollar una relación afectiva? Eso incluso se ha visto en estudios que minimiza o disminuye el riesgo de que haya violencia doméstica porque le permite a los hombres establecer una relación de cariño y de cercanía con sus hijos. ¿Por qué un hombre no va a querer cuidar a su mamá o a su papá? Hay un caso muy famoso, no sé si has visto esta película sobre Ruth Bader Ginsburg, una muy famosa jueza de la Suprema Corte en Estados Unidos. Estoy consciente, sí. Y el caso que ponen en la película como que fue el caso que ella la llevó a la notoriedad pública es un caso de un hombre cuidador, al que el Estado no le quería reconocer su papel de cuidador y por lo tanto destacaba como pues la tarea de cuidado no debe de estar circunscrita a las mujeres. Entonces yo te diría, el cuidado debe ser visto como una carga, porque sí es una carga para las mujeres que no pueden decidir hacer otra cosa, pero también es un derecho a recibir el cuidado y a dar cuidados. ¿Qué efectos tiene en la vida de los cuidadores, mujeres principalmente, también hombres, que este trabajo no sea reconocido y que se dé por sentado? Pues tiene un efecto devastador, yo te diría en algunos casos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención. Nosotros el año pasado en Oxfam hicimos un diccionario de cuidados con la red de cuidados. Ahora te preguntaré, sí. Y el diccionario tiene el término, y cuando recibí el borrador para hacer el mensaje de inicio, me llamó mucho la atención que las académicas que lo trabajaron incorporaron el concepto de cuidador quemado. Me pareció como llamativo, ¿no? Y lo que pasa es que si tú piensas, no hay vacaciones, no hay día de descanso, todos los días te tienes que levantar. Imagínate tú, por ejemplo, hay una gran activista, Margarita Garfias, que su activismo inicia porque ella cuida a un hijo de ella que debe de tener unos 18 años, que tiene una discapacidad bastante severa. Todos los días se despierta y tiene que acompañarlo, apoyarlo y hacer todas las tareas que implican el cuidado y el apoyo hacia una persona con discapacidad adulta, ¿no? Que es de gran complejidad, incluso solo el peso corporal y la dificultad del baño, del vestido, ¿no? Y etcétera, las citas médicas, todo lo demás. Entonces, realmente las cuidadoras y los cuidadores pues son personas que ponen muchísima energía en el trabajo que hacen, no tienen reconocimiento social, incluso en algún momento terrible en la pandemia
no sé si lo recuerdas, pero hubo un par de casos de cuidadoras y enfermeras que tuvieron actos de violencia contra ellas, ¿no? Hubo una cuidadora, creo que cuidaba a un chico con discapacidad psicosocial, y los vecinos la violentaron porque hacía mucho ruido, ¿no? Entonces no hay reconocimiento social, no hay reconocimiento al esfuerzo que eso implica, no hay reconocimiento al desarrollo de las habilidades. Una persona que cuida, por ejemplo, a alguien enfermo que fallece y que después busca un empleo, no puede poner, o no, normalmente no pone en su currículum, cuidé a una persona y desarrollé una serie de tareas que me dan esa capacidad para poder hacer otros trabajos remunerados. Yo creo que todo eso tiene que cambiar y tenemos que reconocer las habilidades, reconocer las capacidades, apoyar también a desarrollar habilidades y capacidades en la gente que no las tiene y darle un reconocimiento, como tú decías, económico, pero también social al cuidado. Bueno, ya has mencionado algunos de los tipos de actividades que involucra el cuidado, pero ¿qué otras actividades involucra el cuidado y el apoyo? Yo creo, Guillermo, que para mí ha sido muy importante, por ejemplo, estamos acompañando a una colectiva comunidad de mujeres indígenas en la Sierra de Puebla, y ellas que son verdaderamente maravillosas y un ejemplo interesantísimo de una unidad económica que irradió a todo un sistema social de cuidados y demás. Y lo que ellas y otras nos han enseñado es que el cuidado en algunos casos, como en las comunidades indígenas, se extiende al cuidado a la naturaleza, por ejemplo. Ellas no nada más ven el cuidado como el cuidado entre seres humanos, que es como se concibe normalmente en las zonas urbanas, sino el cuidado lo extienden. Por ejemplo, ellas dicen, cuando tú vas a la milpa, tú siembras primero el alimento de tus animales de traspatio y después el alimento para los humanos, y eso, digamos, eso incorpora el trabajo de cuidar, de darle alimentación a las personas que están o a los animales que están en tu comunidad. Y luego incluso ellas incorporan el cuidado en el caso de estas compañeras de Puebla, el cuidado a la cascada, porque la cascada es nuestra fuente de agua potable, nuestro recurso, nuestro bien común, y entonces vemos, ellas nos decían, vemos el cuidado como también el cuidado a la naturaleza, que yo creo que la verdad, filosóficamente, y ojalá después traducido a la política pública y a la legislación, hace mucho sentido. Totalmente. Es el cuidado de la vida. Sí, ¿no? sí. Es impresionante lo que me acabas de decir. En fin, ¿qué datos hay en México sobre esta desigualdad? Bueno, yo creo que, los datos son muy, muy claros. Las mujeres cuidan a lo largo de su vida 2 veces más que los hombres. Tienen además un ciclo de vida que está marcado por el cuidado, como te decía, está identificado que en algunas zonas, por ejemplo en el sureste del país, las niñas dejan la escuela alrededor de los 14 años, muchas, no todas, pero muchas, esto que antes se llamaba ninis, ¿no? En realidad no son ninis, son mayoritariamente mujeres, 9 de cada 10, que dejan la escuela a una edad bastante temprana para realizar las tareas de cuidado y que nunca tienen acceso a un trabajo remunerado. Muchas de ellas, lo que te decía del tema de los bienes comunes, pero también en algunas comunidades, en muchas comunidades en México, el acceso al agua es complicado. Entonces, el cuidado también implica pasar 2 horas de ida y 2 horas de regreso a la fuente de agua para llevar agua a la comunidad. Entonces, creo que es un panorama que vemos en donde vemos niñas que dejan la escuela a una edad temprana para cumplir con esta tarea. Nosotros el año pasado hicimos un estudio sobre redes de cuidados más cualitativo y vimos que esto es así. El rol es que tú eres mujer o niña y vas a ser tú primordialmente, aunque tu relación, digamos, con tu familiar no sea tan cercana, primero va a cuidar una nuera de lo que va a cuidar un hijo. Primero va a cuidar una prima de lo que va a cuidar un hijo, ¿no? Normalmente en las familias ese es el rol que se les asigna y eso hace que a lo largo de su ciclo de vida, pues las mujeres vayan perdiendo estas oportunidades, ¿no? ¿El trabajo doméstico se considera dentro de este esquema? Sí, están, digamos, las 2 categorías, el doméstico remunerado y el doméstico no remunerado. El remunerado es, pues, las trabajadoras del hogar. Se piensa en México que alrededor de 1 de cada 10 mujeres que trabajan son trabajadoras del hogar. Como tú bien sabes, el trabajo del hogar hasta hace relativamente poco tampoco estaba, no estaba en ningún radar, bien ni reconocido. legislado, sí. Digamos, fue el trabajo que más tiempo tuvo, 12 horas de jornada laboral en lugar de 8, por decirle algo. Por suerte, en los últimos años, yo creo que eso también ha ayudado mucho a cambiar la narrativa. Las trabajadoras del hogar han logrado, por su lucha, revalorizar el trabajo del hogar, ponerse en la agenda pública, identificarse
como, pues, para empezar, personas que trabajan, ¿no? Que creo que eso, esta narrativa de que el amor y el cuidado están muy relacionadas, también permeaba hacia las A las trabajadoras trabajadoras del del hogar, hogar, ¿no? totalmente. La gente te decía, no, 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 es como de la Como de la familia, familia, sí. y por eso no importa si no le doy vacaciones, si no le doy aguinaldo, si no tiene un horario en casa, y todas esas cosas yo creo que han sacudido, yo espero, y tendrán que seguir sacudiendo y transformando la manera en la que nos vinculamos con el trabajo del hogar remunerado y no remunerado. Revisé este diccionario de cuidados que sacó Oxfam recientemente y la verdad es que para mí fue un descubrimiento de una enorme cantidad de conceptos, categorías, palabras que francamente pues no estaban hasta hace un día en mi radar. Cuéntame de este trabajo que hicieron. Me llamó mucho la atención que una de las labores que se haya impuesto a Oxfam es precisamente tratar de nombrar conceptos y cosas relacionadas a este tipo, a estos asuntos de cuidados de apoyo. Fíjate que nosotros en Oxfam lo que hemos visto es que el tema del cuidado es transversal a todo. Nosotros hacemos ayuda humanitaria, hacemos trabajo de economía social y solidaria, hacemos trabajo de fiscalidad y esas materias que parecieran disímbolas o diferentes son materias atravesadas por el tema de cuidados. Te puedo dar ejemplos muy concretos, pero lo que te quiero decir es que el diccionario era un punto de partida para nosotros de poder compartir un vocabulario, no nada más con las académicas y las activistas a las que respetamos muchísimo y que llevan muchos años en esto, sino realmente con la sociedad en su conjunto, porque muchas veces, y eso pasa mucho con las organizaciones de discapacidad, por ejemplo, que tienen, pues agrupan muchas veces padres y madres de familia que son personas que no han encontrado que el Estado ofrece servicios en suficiencia y que entonces se tienen que organizar un poco para ver, pues me nació un hijo con discapacidad, no sé qué hacer, me junto con otros y vamos viendo y vamos juntando y vamos convirtiéndonos en activistas porque la situación nos lo mandató, pero que no necesariamente se identifican como organizaciones preocupadas por los cuidados y los apoyos. Entonces yo creo que ahí hay una gran agenda y eso lo hemos trabajado a nivel local también. Por ejemplo, acabamos de hacer un taller hace unos meses en Puebla, muy bonito, en donde juntamos a organizaciones que no necesariamente se nombraban organizaciones de cuidados para dialogar con ellas. Por un lado, sobre estos conceptos de cuidados, hicimos un trabajo con Juliana Fessler con teatro, pero también con borde político para desarrollar, nombrar y politizar la agenda de cuidados, pero politizarla en el mejor sentido. Claro. Es decir, dotar de herramientas narrativas y en clave de derechos para que las personas puedan formular cómo se imaginan que un Estado puede ser apoyador en los cuidados. Amalia García, que estuvo ayer en el evento, le llama el Estado cuidador, ¿no? El Estado cuidador. ¿Por qué? Porque si tú piensas, y pienso no estar exagerando, si pensáramos que el Estado, los gobiernos, concentraran sobre el cuidado la política pública y lo pusieran como el centro, el sostenimiento de la vida, muchas otras políticas públicas se transformarían. No estamos por la eficiencia económica y por el crecimiento y por otros valores y principios medir el tipo de cambio, sino si nuestro foco como estados, cualquier estado en el mundo, fuera el sostenimiento de la vida, cambiaría por completo la manera en la que el Estado se comporta, ¿no? Bueno, eso me lleva a la pregunta más concreta. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado frente a este tema? Y preguntarte también qué países tienen una política pública más ilustrada a este respecto y dónde estamos nosotros. Bueno, yo creo que el Estado es un derecho humano, entonces al final esto lo acaba de reconocer la Suprema Corte la semana pasada. Wow. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió una resolución hace 2 semanas, o sea, es muy novedoso el tema y muy nuevo. De hecho, este 29 de octubre es el primer Día Internacional de los Cuidados que se celebra. Entonces da mucha emoción verlo ya en clave de derechos. Y lo que te diría es que el Estado está obligado a tomar una serie de medidas de diversa índole. La primera es tener los datos, y en eso celebro también que el INEGI, que también estuvo en el evento, pudiera expresar cómo es que hicieron esta nueva medición, una nueva encuesta sobre cuidados y van a seguir profundizando sobre el tema. Ya tenían algunos datos con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y de uso del tiempo, pero ahora tienen una batería de información sobre cuidados.
teniendo información correcta para tomar decisiones, el Estado tiene que desarrollar el sistema de cuidados, servicios públicos, pero con mucho cuidado de que esto no se trata de hacer un sistema de cuidados unificado para todos, porque como te digo, cuidan de una forma distinta en las comunidades y pueblos indígenas de lo que cuidan en las ciudades, en ciertas zonas, en fin, hay mucha diversidad, ¿no? Entonces, las entidades federativas y los municipios tienen obligación de desarrollar sistemas de cuidados y de pensar. Y hay muy bonitos ejemplos en México, por ejemplo, las Utopías en Iztapalapa, en San Pedro Garza también desarrollaron un sistema de cuidados municipal, en la ciudad de Guadalajara y en el estado de Jalisco también tienen cierto avance. Entonces, hay distintas expresiones y distintos esfuerzos. Hay esfuerzos, por supuesto, de la sociedad civil, como esta comunidad de cuidados que te digo de la Sierra de Puebla y otras más documentadas. Y luego está la obligación de legislar, ¿no? Y ahí tenemos atorada o está atorada una reforma constitucional. Las diputadas y las senadoras en la primera legislatura paritaria, que fue hace casi 6 años, hace 5 años, realmente pues avanzó en este tema, pasó por la modificación del artículo 4 para incorporar el derecho al cuidado y la creación de un sistema de cuidados, pasó por la Cámara y se quedó atorada en el Senado. Y te decía que tiene vínculo con lo fiscal porque se atoró en el Senado por temas de presupuesto, ¿no? De que no está en el presupuesto y que no se tenía planeado. Yo creo que ahí hay un enorme campo por desarrollar. Nosotros en Oxfam abogamos por una fiscalidad progresiva, que se cobre más impuestos a las personas que más dinero tienen. México recauda poquísimo, pero si pudiéramos asociar que la recaudación a las personas 1,000 millonarias se hiciera para pagar un sistema de cuidados, tendríamos no nada más una transferencia de dinero, sino realmente una posibilidad de darle espacio a que las mujeres en este país puedan desarrollarse laboralmente, participar políticamente. Sería una inyección importantísima a la economía, ¿no? Lo que te voy a decir, tendría además unos efectos económicos virtuosos, ¿no? Muy, muy importantes. El INMujeres hace unos años calculó pérdidas de 2,400 millones de pesos anuales por el hecho de que las mujeres no están insertas en su totalidad en el mercado de trabajo. Háblame brevemente de esta iniciativa que sucederá este domingo, que lancen INMujeres y Naciones Unidas. Sí, pues, o sea, INMujeres y Naciones Unidas han tenido un trabajo muy importante en México. Naciones Unidas en general ya está dialogando mucho sobre este tema a nivel global. Y lo que tienen es, están lanzando una serie de herramientas para el estudio y para el análisis y compartir experiencias de política pública. Creo que todas estas iniciativas apoyan y abordan cómo el sistema de cuidados, insisto, no es un monolito, no va a ser una política pública única, necesita la participación de la sociedad civil, necesita desarrollo de muchísima experiencia, conocimiento para poder hacer bien la planeación del Estado, de los estados, y por lo tanto Naciones Unidas y INMujeres han puesto al servicio de los gobiernos estas herramientas informáticas y de distinto tipo para que se puedan hacer mejores esfuerzos. Otra iniciativa que se presentó recientemente también de INMujeres y de Naciones Unidas, pero con el Colegio de México, fue un mapa de cuidados virtual en México que identifica y la gente puede meterse en línea a ver dónde están los servicios de cuidado más cercanos a mi comunidad. Eso es un avance inmenso, porque si tú necesitas un servicio de cuidado, si no tienes necesariamente, digamos, un contacto o alguien que te pueda dar información, pues realmente sirve muchísimo tener un mapa que te permite identificar dónde están los servicios que hoy existen. Mientras hablabas, pensaba si también hay algo que se puede hacer en lo personal, digamos, para paliar las diferencias pues, en el ámbito familiar, ¿no? Es decir, todos sabemos quién cuida a quién en la casa, qué actividades tenemos que desarrollar para cooperar, para que esa casa funcione mejor, en fin. ¿Qué recomendación le puedes dar a la gente para que pueda pues, mejorar y salvar las diferencias de género que hay en este tema? Pues creo que es una pregunta importantísima porque hay muchísimo que se puede hacer. Digo, para empezar, no decir que te ayudo, porque no es ayudar, ¿no? Yo creo que los roles de género tienen un impacto negativo también sobre los hombres, ¿no? Y eso es algo que dice Rita Segato, una gran filósofa y persona que ha pensado mucho en la violencia de género, y habla ella del mandato de violencia de los hombres, ¿no? Y yo creo que el cuidado es un camino para desarticular ese mandato de violencia muy evidente, ¿no? Si los hombres encontraran que no es humillante,
que es enormemente emocionante poder cuidar, ¿no? Y con eso no quiero romantizar el cuidado ni de ninguna manera decir que qué suerte tenemos las mujeres de tener esta carga, porque claro, cuando tienes toda la carga y lo haces todos los días y no hay ningún apoyo y no hay ningún servicio, No, pues, se vuelve una más. pesadilla, ¿no? Pero al mismo tiempo el cuidado también puede ser una ruta para establecer un vínculo emocional con la gente de tu familia, para poder acompañar a las personas mayores. Ha sido muy doloroso y lo hablábamos antes de iniciar en la pandemia, la pérdida de vidas humanas, la amenaza de la muerte de las personas mayores por el COVID. Y estas experiencias dolorosas también pueden tener una parte pues muy de acercamiento con la gente si uno participa en el cuidado. Lo segundo, los empleadores, ¿no? O sea, la gente que contrata consistentemente en México, en las instancias de quejas que se reciben por discriminación, se reciben quejas por mujeres que son despedidas por estar en edad reproductiva o simplemente no las contratan o les hacen un examen de no embarazo. Eso es ilegal. Esas prácticas no le hacen bien a nadie. Se dice, la OIT lo ha dicho muchas veces, que los empleadores pierden muchísimo dinero en la rotación de personal porque no tienen medidas para los cuidados. Hay que quitarse esa idea de la cabeza de que las mujeres que están en edad reproductiva o que tienen hijos pequeños no son productivas, son igual de productivas que los hombres. Simplemente hay que crear entornos y espacios de trabajo propicios para que todas las personas del entorno puedan cuidar. Y no necesariamente todo pasa por la flexibilidad. La flexibilidad desde luego ayuda, pero la flexibilidad no tiene que hacer que las mujeres entonces están condenadas a trabajar en casa, tanto cuidando como atendiendo la oficina, porque también luego eso pasa, ¿no? Claro. Que te dan la flexibilidad entre comillas y lo único que ocurre es que ya no tienes vinculación y socialización con nadie del espacio laboral y estás haciendo las dos chambas al mismo tiempo. O sea, creo que hay que tener modelos híbridos mucho más inteligentes que permitan que hombres y mujeres cuiden. Bueno, y luego en las escuelas y en la parte más educativa y cultural, despejar decididamente la idea de que el cuidado es para las mujeres, ¿no? Yo creo que los que venden juguetes, los que hacen todo tipo de libros infantiles, pues empecemos a ponernos la tarea de dejar de quererle vender planchas y bebés a las niñas y armas a los niños, ¿no? Cambiemos eso. ¿Por qué no hacemos juguetes para todas y para todos y compartimos esas experiencias de vida entre todos? Alejandra, se nos ha terminado el tiempo. Me parece muy importante que la gente descargue tu diccionario, el diccionario de Oxfam. ¿Dónde lo puede encontrar? Está en nuestra página en oxfammexico.org. Bueno, pues te agradezco muchísimo tu presencia aquí en Por Si las Moscas y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 Por Si las Moscas.